Creamos conciencia. Buscamos y aprendemos de otras capacidades de interacción en el mundo. Conocemos e interactuamos. Aquí comienza Otras Capacidades. Una mirada a la discapacidad desde la capacidad en la Comuna 4. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de la emisora La Cuarta Estación, donde todas las historias cuentan. Hoy empezamos nuestro primer programa del 2022, donde venimos muy recargados el día de hoy. Quiero darle un saludo muy especial a una compañera que vuelve otra vez y se integra a esta casa que es súper allegada, y de verdad me siento muy complacido en compartir este espacio. Y de verdad es un placer tenerla aquí. Paula, hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Hernán, ¿cómo estás? La verdad, el gusto es mío de volver a retomar con otras capacidades. Este 2022 venimos recargados y esta vez iniciamos el programa con un tema bastante importante para el tema de la discapacidad y para el tema de la equidad como sociedad, y es la accesibilidad. Hoy quisimos hacer un pequeño cambio en el orden de nuestras secciones y quisimos empezar el 2022 escuchando la opinión de las personas, opinando qué piensan ellos frente a qué entienden por accesibilidad y en la ciudad qué elementos, qué aplicaciones o qué lugares y espacios identifican como accesibles. Entonces, escuchemos y démosle inicio a este programa. En la calle están las voces que nos interesa escuchar. La voz de la gente. Para mí, accesibilidad es la posibilidad de tener todo a la mano, y los lugares accesibles de la ciudad sería el metro, la biblioteca, parques. Cuando me dicen la palabra accesibilidad, lo primero que pienso es en transitar u obtener, ¿cierto? Qué tan accesible es un espacio o transitable es un espacio. Y esto me lleva pues a pensar primeramente en las personas con alguna discapacidad, personas que están en silla de ruedas, o que son ciegas, o sea, qué tan fácil es para ellos transitar una ciudad que en su mayoría está diseñada para personas que no tienen ninguna de estas discapacidades. Teniendo esto en cuenta, pues considero que la ciudad no es tan accesible, que aún falta mucho para ser transitada por todos y por todas. La accesibilidad es la posibilidad de entrar o ingresar a un lugar, pero no necesariamente tiene que ver con lugares, tiene que ver también con la disponibilidad de algo. Por ejemplo, tener la posibilidad de disfrutar de un bien o de un servicio. Es cuando algo no presenta barreras para yo disfrutarlo. El Metro y Metro Plus, en mi concepto, tienen un porcentaje alto de accesibilidad, tanto a las estaciones como al interior del Metro y Metro Plus. Siempre hay una historia, un hecho o proyecto por conocer. Este es el caso de hoy. Bueno, de acuerdo a lo que nos cuentan nuestros oyentes en el Voz Pop, en la voz de la gente, hoy tenemos un invitado muy especial para que nos hable sobre el tema de accesibilidad. Él es Wilson Castellanos, él es arquitecto y también magíster en diseño universal para todos, y en el momento trabaja actualmente en la unidad de discapacidad de la Alcaldía de Medellín. Hola Wilson, muy buenos días, ¿cómo estás? Pero muy buenos días para vos, para todo el equipo de trabajo de la Cuarta Estación y para la comunidad que nos escucha. Wilson, muchas gracias por aceptar esta invitación. En este momento, pues Wilson nos acompaña a través de llamada telefónica, pero nos va a compartir todo su conocimiento para que este programa sea un programa bastante enriquecedor para todos los que nos escuchan y para todos los que nos ven.
Wilson, quisiera que comenzáramos con algo. Pues nosotros estuvimos leyendo sobre este tema de la accesibilidad y también partiendo de la opinión de las personas. Y es que de pronto en el imaginario puede, cuando hablamos de accesibilidad, de pronto lo primero que se nos viene a la mente es el tema de movilidad, ¿cierto? Sin embargo, me doy cuenta que en esto hay otras 3 categorías bastante importantes, es decir, la accesibilidad va desde la movilidad, la comunicación y la comprensión. Quisiera que usted nos compartiera como estas categorías, cómo es eso de la accesibilidad en estas 3 áreas y de pronto ayudar a quitar un poquito ese imaginario de que la movilidad se refiere solo a cómo yo me movilizo por la ciudad o por distintos espacios. Hola, muchas gracias por la invitación y a todo el equipo. Sí, efectivamente, uno tiene la idea que accesibilidad tiene que ver con entornos físicos, básicamente, es decir, arquitectónicos o urbanísticos. Y esto ha sido muy interiorizado a partir inclusive del mismo símbolo internacional de la accesibilidad, que es esa abstracción de la silla de ruedas de una persona con fondo azul, que lo vemos en casi todos lados, en instalaciones sanitarias, en espacios físicos básicamente. Sin embargo, pues hemos venido construyendo otro concepto de accesibilidad porque existen otras personas, otros colectivos que también empiezan a demandar y a decir es que nosotros también encontramos barreras, no solamente barreras en entornos físicos, sino también barreras comunicacionales. Las personas con discapacidad auditiva encuentran también otras dificultades en términos de comunicación, por ejemplo. Las personas con discapacidad intelectual y psicosocial encuentran barreras relacionadas con el acceso a la información, con la comprensión de mensajes, por ejemplo, pero también las personas con discapacidad visual encuentran otro tipo de barreras, por ejemplo, como el acceso a los sistemas de información, de informática, ¿no? Entonces, el concepto de accesibilidad empieza también a configurarse desde esas perspectivas, no solamente de los entornos arquitectónicos o urbanísticos o físicos, sino también desde las barreras, desde las barreras a la información, a la comunicación e incluso las barreras que a veces los seres humanos ponemos frente a la actitud de las personas, no solamente con discapacidad, sino de todas las personas. Y ese es otro elemento importante. Cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de la accesibilidad como una condición para todas las personas, o sea, la accesibilidad beneficia a todas las personas, no solamente a las personas con discapacidad, sino a todas las personas, a los niños, a las personas de talla baja, a las mujeres en embarazo, a todo el mundo. Y ese es otro elemento que resulta también importante y que también tenemos que empezar a construir y a reconfigurar. Wilson, ya que tú hablas en el tema de la accesibilidad comunicacional, ¿cómo ha venido trabajando la administración sobre ese tema? Porque la accesibilidad, digamos, como para la población ciega, más que todo, ha sido un tema muy infructuoso frente a eso, cuando les dicen consulte en ciertas páginas y ellos miran que eso no es accesible para ellos. ¿Cómo han venido trabajando sobre ese tema para la población ciega más que todo? No, súper bonita la pregunta además y súper interesante porque digamos que, y te voy a contar, la pandemia que empezó a demandarnos otro tipo de relacionamientos y de participación nos puso en alerta muchas cosas, y era que efectivamente los contenidos digitales que a veces se producen no son leídos,
antes quisiera decir, las personas con discapacidad visual, que pueden ser personas ciegas o personas con baja visión, encuentran muchísimas dificultades para acceder a la información, por ejemplo, trasladada en internet, en computadores. ¿Y por qué? Porque la comunidad, a las personas ciegas, son personas que muchas de ellas utilizan un recurso que se llama lectores de pantalla. Y los lectores de pantalla lo que hacen es trasladar la información que nosotros ponemos en internet y a través de un sintetizador de voz, entonces les lee la información que disponemos en internet. Para que eso ocurra, entonces se requiere el diseño de documentos digitales que sean accesibles, es decir, puedan ser leídos por esos lectores de pantalla o que puedan ser leídos a través de un magnificador de imágenes o de texto para las personas con baja visión. Llega la pandemia, muchas de las actividades y los documentos que nosotros disponemos y de la forma de comunicarnos con las personas con discapacidad visual requerían ser compatibles con esos lectores de pantalla, y resulta que la gran mayoría de comunicadores en general, la gran mayoría de personas que ponen textos y documentos en internet, resulta que no saben cómo se produce un contenido digital para que sea accesible, es decir, para que sea leído por un lector de pantalla. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Bueno, diseñamos algún recurso vinculante o un recurso jurídico que nos permita decirle a todos los comunicadores del conglomerado público, de las entidades públicas de Medellín, cómo que nos vincule a decir, estos documentos tienen que ser accesibles para que usted los pueda subir a la red, ¿cierto? Entonces diseñamos entre la Secretaría de Comunicaciones, nosotros, de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos y la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, y la Secretaría de Cultura, entonces diseñamos un instrumento, una circular, que fue aprobada a finales del año pasado y publicada a comienzos de este año. Entonces, ¿qué hemos venido haciendo? Hemos venido sensibilizando, hemos venido capacitando y seguiremos haciéndolo, sobre todo a los comunicadores del conglomerado público, para que esa circular, que se llama Circular de Comunicación Inclusiva y Accesible, efectivamente se pueda empezar a dar. El trabajo es lento, las páginas web, por ejemplo, deberían ser accesibles por ley, pero estamos trabajando en esa dirección, estamos trabajando en que todos los comunicadores del conglomerado público piensen que los contenidos que se dispongan a través del internet pues sean accesibles. Y de hecho, pues en parte este ejercicio que estamos haciendo hoy pues resulta muy valioso para aportar a que esto ocurra. Wilson, sí me gustaría como que le dijéramos como a la gente cuáles serían esas características de accesibilidad frente al entorno, y más que tú eres arquitecto, ¿cuáles serían las apropiadas para que tengamos una accesibilidad más apropiada para las personas con discapacidad? Exacto, y no solo, acá meto la cucharada, perdona Hernán, no solo los espacios físicos, sino un objeto, una aplicación, una plataforma que la hace accesible. Es decir, si uno está analizando, no sé, una infraestructura, ¿cómo yo identifico si es o no es accesible? O sea, ¿qué lo hace accesible y qué de pronto no lo hace accesible? Bueno, a ver, cuando uno empieza a pensarse en términos de accesibilidad, quiero que nos quede clarísimo que la accesibilidad beneficia a todas las personas, con o sin discapacidad, pero resulta ser fundamental para las personas con discapacidad. Entonces uno tiene que empezar a ubicarse en las necesidades que las personas con discapacidad tienen. Por ejemplo,
Una persona con discapacidad física tendrá dificultades para la movilidad, para básicamente, y cómo moverse dentro de un entorno físico como tal, es decir, desde lo arquitectónico o lo urbanístico. Y dependiendo de esa comprensión, y aquí caben inclusive las personas con talla baja, que entonces requerirán unas dimensiones adecuadas para que puedan disfrutar, para que puedan utilizar los diferentes espacios. Entonces uno tendrá que pensar frente a las personas con discapacidad física en lo arquitectónico y lo urbanístico. Pero entonces si uno va a mirar las necesidades y las barreras que las personas con discapacidad visual encuentran, entonces tendrá uno que pensar que una persona con discapacidad visual, ya sea ciega o una persona con baja visión, entonces tendrá dificultades para acceder a la información escrita, tendrá dificultades para identificar colores, si es de baja visión, para identificar objetos, básicamente. Entonces, ¿qué tendrá uno que pensarse? Bueno, entonces, para darle respuesta a una persona con discapacidad visual, requeriremos que los documentos que ponemos en la red, por ejemplo, sean accesibles, es decir, que puedan ser leídos por un lector de pantalla. Para una persona con discapacidad visual, los objetos y los colores no son asimilados, entonces tendremos que pensar en que los colores para una persona con discapacidad visual sean documentos, los textos sean en alto contraste de color, es decir, blanco, negro o amarillo y negro, y tendremos que pensar en que estos documentos que nosotros produzcamos pues tengan estas condiciones y características, o que la persona con discapacidad visual pueda escuchar los mensajes que nosotros estamos trasladando. Para una persona con discapacidad visual, pues básicamente las dificultades son de comunicación y por consiguiente pues no escuchan, entonces, o escuchan muy bajo, pues entonces tendremos que generar alternativas de accesibilidad para que la persona con discapacidad auditiva pues pueda acceder a la información. Nos tenemos que pensar en términos de accesibilidad que sea que tenga las condiciones para que todas las personas con o sin discapacidad puedan acceder a la información, a la comunicación, a las tecnologías, etcétera. Una tecnología, las tecnologías de la información serán accesibles si todas las personas pueden acceder a ello, sea una persona con discapacidad visual, una persona con discapacidad auditiva, intelectual, etcétera. Entendemos, Wilson, es bastante importante esto, sobre todo quedarnos con algo, y es que la accesibilidad es para todos. O sea, entramos todos como personas, independientemente de si tenemos discapacidad o no tenemos discapacidad. Bueno, lastimosamente, Wilson, el tiempo es bastante corto para un tema tan amplio, para un tema que nos da para otro programa, para distintos contenidos y del cual hay que seguir hablando. Sin embargo, por hoy, por esta sección, cerramos el tema, cerramos acá y esperamos que los oyentes hayan quedado como con esas ideas principales, un poquito desmitificar eso de que la movilidad solo tiene que ver con lo físico, con la movilidad, y empezarnos a preguntar día a día cómo nosotros, cada uno, desde nuestra área de conocimiento, desde nuestros oficios, desde nuestras labores, cómo podemos ser accesibles, cómo podemos hacer parte de la accesibilidad. Y por eso, Wilson, le queremos dar las gracias por aceptar la invitación, por compartirnos su conocimiento, y usted está siempre bienvenido acá en la casa de la Cuarta Estación. Esperamos volver a contar con usted para seguir aprendiendo, para seguir conociendo, para seguir aportando no solo a la Comuna 4, sino también al desarrollo de toda la ciudad. No, Paula, Andrés, no, ustedes son supremamente importantísimos para todos nosotros. No es la Comuna 4, es Medellín, es el país, entonces ustedes están haciendo un trabajo súper bonito, súper importante. Muchísimas gracias por la invitación. Las veces que quieran, allí estaré. Y bueno, también, Paula, vamos con la Secretaría de Comunicaciones. Precisamente ayer estábamos hablando de cómo hacer que
proyecto que estamos proponiendo en términos de accesibilidad se despliegue a muchos otros medios alternativos y comunitarios de comunicación. Entonces, Andrés, Paula, un abrazo, mil gracias, y ojalá nuestros oyentes hayan quedado picaditos, digamos, para que interioricemos y profundicemos en este tema que es fundamental para la vida de todas las personas. Muchas gracias. Gracias a ti, Wilson. Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad. Bueno, les recordamos también seguirnos en nuestras redes sociales, aparecemos como emisora La Cuarta Estación. También es importante para nosotros saber cuáles son esos temas que quieren escuchar en cuanto a la discapacidad, entonces por eso también emisora La Cuarta Estación @gmail.com es el correo donde ustedes pueden escribirnos, donde comentarnos como: hey chicos, sería importante tocar tal tema en la discapacidad. Nosotros también estamos aprendiendo de la mano de ustedes, de los especialistas que nos acompañan, de las personas con discapacidad, y bueno, este es el objetivo finalmente de este programa. Hernán, este programa siempre se hace cortico, o sea, es impresionante, el tiempo no nos da, tenemos que cerrar, y bueno, lo bueno es que tenemos todo, pues o no todo, lo que nos queda del 2022 para seguir aprendiendo, para seguir teniendo pues distintos programas, distintos temas, distintos invitados, distintos personajes y demás. Sí, Paula, verdaderamente el tiempo no nos alcanza, y es donde no sabemos cómo aprovecharlo, el tiempo que nos queda, pero es importante como cerrar como con la última sección, que quisiera que cerráramos con la píldora incluyente, que en verdad fue algo supremamente bonito que lo hicimos. El ejercicio de irnos a una estación del metro a mirar a ver cómo es accesible para las personas con discapacidad y adulto mayor. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Bueno, y recordémosle a los oyentes por qué una estación del metro, y es que pensamos pues con todo este tema de la accesibilidad, lo que aprendimos con Wilson Castellanos es que todos de una u otra forma nos transportamos, sea para ir al estudio, para ir al trabajo, para ir a encontrarnos con amigos, ir al teatro, ir a cualquier cosa, el transporte es fundamental. Entonces por eso fue uno de los elementos que quisimos como mirar, y como dice Hernán, nos fuimos para una estación y esperamos que lo disfruten. Para que no se te olvide, para que lo tengas en cuenta. La píldora incluyente con datos valiosos para ti. Bueno, en este momento me encuentro en la estación Hospital del Metro de Medellín, específicamente en el costado sur, como yendo hacia el Hospital San Vicente Fundación, como por el acopio de taxis. Pero no me encuentro sola, o sea, la compañía que tengo es una compañía privilegiada, además porque muchos de ustedes de pronto lo recuerdan, para quienes no, me encuentro con Andrés Amarra, con él fue con quien iniciamos el programa Otras Capacidades, fue el primer locutor que me acompañó en mesa de trabajo, y pues hoy me acompaña acá haciendo este recorrido, ayudándonos a identificar distintos elementos accesibles dentro de la estación Hospital del Metro. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Paula, un cordial saludo para ti, para todos los oyentes. Qué placer volver al programa que juntos iniciamos, como bien lo decías, y recordarles que la accesibilidad es uno de mis mayores temas, el tema preferido, es mi pasión porque tengo una discapacidad visual. Efectivamente nos encontramos cerca al punto Gana. Allí hay un itinerario de accesibilidad alrededor, donde encontramos unas losetas táctiles, un término no muy familiar, que tiene que ver con unas líneas que las personas observan en las aceras, y esas líneas se encuentran ubicadas de algunas formas diferentes. Hay verticales, horizontales, que son direccionales, y en botonera. ¿Qué quiere decir esas líneas o tabletas? Son unas líneas para que las personas con discapacidad visual puedan guiarse. Son unos adoquines que están en la mitad de las aceras y que permiten una mayor autonomía y funcionalidad en el desplazamiento de las personas, como bien lo dije, con discapacidad. Bueno, Jorge, eso que nos estás mencionando lo estamos observando acá afuera, y también tengo entendido y recuerdo que dentro de la estación, sobre todo la línea amarilla, a la que tanto nos hacen referencia de no cruzarla, está también en alto relieve
pero en formas circulares, ¿cierto? ¿Qué tienen las formas circulares en sí? ¿Qué significan? Y bueno, una persona con discapacidad visual, ¿cómo toma el metro desde, por ejemplo, acá desde donde estamos? Hay varias formas de acceder a la estación. El entorno tiene unas botoneras que significan riesgo. Infortunadamente falta adecuar un poco más cerca a las escaleras para poder ubicarlas, que venga la línea continua. Y como les decía, esos son alertas, se llaman tapetes. Y esos tapetes de botoneras son para que nosotros podamos identificar que es delicado el punto de riesgo y que tenemos que detenernos. Generalmente subimos las escaleras, ingresamos al metro, por el otro lado hay un acceso por el ascensor, ¿cierto? Y más hacia el lado del Metro Plus tenemos un elevador. ¿Qué diferencia hay entre el ascensor y el elevador? El elevador es un malacate, es una plataforma un poco más lenta y, como bien lo dice la palabra, es elevador a lenta velocidad. El ascensor es un elemento común que es mucho más rápido, ya no es una plataforma, y entonces voy a introducirme con lo que encontramos en la estación. Ya cuando ingresamos está el torniquete, tenemos la línea amarilla que tiene un contraste visual y un tema ya de tactilidad para que las personas con discapacidad visual podamos sentir, y el ingreso al metro casi siempre estará apoyado por ciudadanos o auxiliares de la policía y auxiliares operadores y operadores del metro, ¿cierto? Básicamente de esa forma es mucho más fácil acceder al tren. Ok, Jorge, entonces acá hemos identificado como elementos que sirven pues desde la accesibilidad, desde la movilidad, desde la parte, o sea, hemos visto para discapacidad, personas con movilidad reducida, ¿cierto? Personas con discapacidad visual. De pronto encontramos algo para personas con discapacidad auditiva. Sí, es importante contarles que el sistema metro tiene una persona que sabe de lengua de señas, tiene interpretación en lengua de señas por medio de una persona, tiene iluminación dentro de las estaciones. Sabemos que faltan cosas, siempre van a seguir faltando, la accesibilidad es integral y es transversal, pero digamos que el metro ha avanzado y que hoy es más fácil para las personas con discapacidad abordar este sistema de transporte. Bueno, este pequeño recorrido pues es con la intención de que todos estemos un poquito más alertas en cuanto al tema de accesibilidad, que en nuestro día a día estemos pendientes de qué hay, de qué falta y de generar las alertas necesarias a quienes correspondan, o por el contrario, si nos encontramos con una persona con alguna discapacidad o que no se vea en la capacidad de acceder al lugar, a la plataforma y demás, prestarle la ayuda o el apoyo que necesite. Y bueno, esperamos que esta píldora un poco diferente haya sido de su agrado, que más o menos ya tengan en cuenta qué puntos accesibles pueden encontrar en la estación Hospital del Metro y también qué otros elementos accesibles pueden encontrar no solo en las estaciones, sino en la ciudad como tal, y cada vez que tengamos este tema en nuestro radar. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ti, Paula, y como les digo, un placer haber estado en la cuarta estación en otras capacidades. Chao.